Bueno, continuando con matemáticas grado 11 con el cálculo, vamos a trabajar ahora desigualdades con valor absoluto. Este es algo muy importante. Voy a empezar primero que todo dando la indicación de qué es eso de valor absoluto. Sé que lo hemos visto en años anteriores, pero recordemos. El valor absoluto se indica por medio de dos líneas verticales paralelas y dentro de eso colocamos la expresión que nosotros queremos. En nuestro caso, ¿qué significa el valor absoluto? Es la distancia que hay desde el 0 a un número cualquiera. En nuestro caso, ¿cuál sería la distancia del 0 a A? Pues la distancia sería A. ¿Y cuál sería la distancia desde el 0 a menos A? Pues también sería A, porque no tenemos en cuenta el sentido, sino tenemos en cuenta la distancia que está separado del 0 a un número cualquiera. Entonces eso se indica colocando dos barritas, el número A igual. ¿Qué quiere decir esto? Valor absoluto de A sería igual. Dos condiciones. La primera condición, que el resultado va a ser A, como en este caso, si A es mayor que 0. ¿Cuáles son los mayores que 0? Los que están aquí, ¿cierto? Mayores que 0. Entonces todo esto significa que es la primera condición. Significa que si yo les coloco un ejemplo como valor absoluto de 4, ¿cuál sería la respuesta? Como el 4 es mayor que 0, la respuesta simplemente sería el mismo 4. Otro ejemplo, valor de 10, valor absoluto de 10, pues como está es mayor que 0, significa que el valor absoluto de 10 sería 10. Hasta ahí esa primera parte. La segunda es que el resultado va a ser menos A, si A es menor que 0. ¿Qué pasaría ahí en ese caso? Entonces, por ejemplo, valor absoluto de un número que es menor a 4, menor que A, por ejemplo, menos 4, es un número que es menor que 0, porque está a la izquierda del 0. Como está a la izquierda, es negativo, significa que cuando es negativo lo que tengo que hacer es colocar, la respuesta dice es menos A. En algunos casos uno dice menos 4. Entonces, ¿qué significa que esto sería? Menos por menos daría más y daría 4. O sea que el valor absoluto de menos 4 es simplemente 4. Para algunos casos, mejor no tener complicación y uno no tener que hacer la ley de los signos, sino simplemente un poco abreviando, pues como este es menos 4, algunos indican que para cuando el número es menor que 0, debemos de utilizar el inverso al menos 4. Entonces, ¿cuál sería el inverso de menos 4? Pues simplemente 4. Entonces, por ejemplo, el inverso de menos b, pues simplemente sería b. Y a, el inverso menos a. Valor absoluto de 8, pues simplemente es 8 y no aquí no se incluye esta condición porque el 8 es mayor que 0. Solo se puede utilizar esta condición de su inverso siempre y cuando sea a menor que 0. No puede ser cuando sea mayor que 0. Por ejemplo, el número valor absoluto de menos 100. Menos 100 es un número que está a la izquierda del 0. Significa que es un número negativo. Y como es un número negativo y es menor que 0, significa que la respuesta va a ser el inverso de menos 100, o sea, 100. Y ese sería el concepto de valor absoluto. Pero el valor absoluto utilizado ahora en las desigualdades, entonces vamos a hacer un ejemplo cómo sería.
teniendo en cuenta esas propiedades. Entonces, valor absoluto de x menos 3, pongámosle menor o igual que 5. Ejemplo 1. Entonces, para este caso tenemos que utilizar las dos condiciones que hemos establecido acá. Entonces, cuando una cosa es menor o igual que 5, cuando el valor absoluto es menor o igual que 5, pues hay dos condiciones, que x menos 3, que es la expresión que está dentro del valor absoluto, separado por las dos líneas verticales paralelas, esas dos, ese es el valor, debe ser dos condiciones. Las dos condiciones es que, pongámoslo acá, x o sea mayor que menos a, o que sea x menor que a. O si acá es menor o igual, menor o igual. En nuestro caso, como es menor o igual, vamos a utilizar esta condición. Entonces abrimos que esta sea mayor o igual que quién, y menor o igual que quién. ¿Qué número es el que aparece acá? Menos 5. Ese es el a y el a de nuestra expresión. Significa que va a ser menos 5 por este lado y 5 positivo por este lado. Los dos extremos que tenemos. Significa que ahora el menos 3 que estaba restando a la expresión x va a pasar al otro lado de cada una de la desigualdad. Entonces menos 3, entonces sería menos 5, menos 3 quedaría como más 3, menor o igual que x, menor o igual que 5, y este menos 3 pasaría como más 3 a este otro lado. Y debo 5, pago 3, quedaría debiendo menos 2, menor o igual que x, menor o igual 5, más 3, 8. Significa que el intervalo vendría siendo los mayores o iguales que menos 2, pero menores o iguales que 8. Voy a hacer la gráfica, aunque pues, ustedes yo sé que ya han entendido, pero menos 3 y pongamos acá el 8. Dice, los x que son, para que me entiendan, x mayores o iguales al menos 2. Como el menos 2 lo incluye, entonces hacemos un puntico, perdón, no funcionó, puntico, porque lo incluye al menos 2. Y son mayores, x mayores. ¿Cuáles son los mayores? Pues todos los que están a la derecha del menos 2. Todo esto de aquí para allá son los mayores. Y dice x, mire, x menores que el 8, los menores. ¿Y lo incluye también? Sí. O sea, aquí también acaba incluido el 8, pero menores. Menores que el 8 son los que van a la izquierda. Todos estos de aquí para allá. ¿Dónde estaría la respuesta? Como este es un intervalo donde me están indicando dónde se cruzan, dónde está la intersección entre estos dos valores. Si ustedes ven acá, se cruzan de aquí hasta acá. Significa que la respuesta sería intervalo cerrado porque lo incluye en menos 2, punto y coma, hasta el 8 también lo incluye cerrado. Y esta sería la solución de los x que pertenecen a los números reales. Gracias.